Hola, bueno, ¿cómo les va? Como les decía en clases anteriores, les iba a dar una clase especial, les iba a grabar una clase especial para este 25 de mayo, que si bien es feriado, aproveché para poder realizar esta grabación y darles en esta clase especial las consignas del tercer entregable, ¿sí? De nuestro trabajo práctico de investigación, donde simulamos ser unas consultoras que atienden la demanda de servicios de un cliente o de clientes que son inversores extranjeros que quieren invertir en ciudades argentinas en alguna de las tres líneas de negocios que hemos propuesto: recursos humanos, administración hotelera y turismo, y negocios internacionales o comercio internacional. Entonces la intención es suministrarles estas consignas para que ustedes puedan realizar el trabajo del tercer entregable, que tiene una fecha establecida que es el próximo 30 de junio. No es mucho más de lo que han hecho hasta ahora, lo que tienen que hacer en este tercer entregable. Quizás sí se trate más de un trabajo de organización de la información ya disponible, de complementar alguna otra, que yo incluso le fui sugiriendo equipo por equipo en la devolución del segundo entregable que ustedes van a tener disponibles en el campus, o quizás se las envíe por correo a cada equipo en particular. Eso todavía no lo he hecho. Pero bueno, complementando un poco las devoluciones del segundo entregable, más lo que les sugiero ahora como para organizar la información ya disponible y alguna otra que tengan que buscar, se tendrían el tercer entregable listo, ¿no? Para el próximo 30 de junio. Bueno, vamos a ir entonces a nuestra presentación de hoy, nuestra clase especial de las consignas del tercer entregable. Aquí yo quiero que ustedes dispongan de una estructura sugerida para este resumen ejecutivo, que nuestro entregable, serán de unas 3 o 4 páginas. Bueno, y acá entonces les decía, ya a esta altura tenemos que hacer buenas presentaciones con el logo de la consultora. El encabezado general siempre recuerda el nombre del equipo, consultora, y en este caso la consultora es el nombre del equipo, la ciudad o municipio analizado, las ciudades, la fecha y las líneas de negocios abordadas. Esta información que ya tiene que ser de base en las presentaciones, ya muchos equipos lo están haciendo. Tiene que tener ya el formato de una presentación formal de consultora. Bueno, entonces mi intención era, en este caso, el objetivo sería, para cada línea de negocios, dejando en claro que cada equipo puede tener, ya se ha presentado eso, esa situación concreta, que algunos equipos pueden tener una línea de negocio sugerida, dos o las tres, para los inversores. Y en este caso, media página, una página para cada línea, en el caso que estén trabajando con las tres. Siempre esto se los pongo la cantidad de páginas a modo de referencia, tampoco es tan estricto, porque siempre aparece esa consulta, ¿no? Bueno, ¿cuántas páginas, profesor? Estas, 3, 4, escribí una y es poco. Bueno, son referencias nada más, referencias en extensión de páginas. Obviamente no necesitamos a esta altura escribir 10 páginas en el tercer entregable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el diagnóstico, ¿qué rol juega la ciudad en el comercio exterior? Estamos hablando de la línea de comercio y economía internacional. Tiene puertos, zonas francas, parques industriales, acuerdos internacionales. Esta información que ya tiene que estar, en muchos casos ya la han relevado, pero esto a modo de guía les permitiría, como sugerencias, completar aún más el informe si no lo han hecho. Entonces, el rol que juega la ciudad, los sectores con potencial exportador, agroindustria, tecnología, manufactura, servicios. ¿Qué oportunidades de inversión se presentan en la ciudad? ¿Qué tipo de empresas extranjeras podrían instalarse? Recuerden ustedes que ustedes tienen clientes, inversores extranjeros.
¿Cuáles serían entonces el tipo de empresas, los negocios que podrían realizar esas empresas en cuanto a oportunidades de inversión? Como veíamos en la clase anterior, en nuestro encuentro presencial, también es importante saber qué incentivos le ofrece el municipio a esos potenciales inversores. Si hay normativas, reglamentos, subsidios, líneas de crédito, que desde el municipio o desde otras instancias de gobierno, que puede ser nacional o provincial, se apliquen a nivel municipal, a nivel de las ciudades que ustedes tienen como referencia, de la ciudad o de las ciudades. Y también qué desafíos, ¿no? Ustedes ya algunas las plantearon ya en su momento, en algunos equipos, por ejemplo, en relación con la infraestructura, la burocracia, la logística, el tipo de cambio, situaciones que pueden presentar un obstáculo, algún tipo de amenaza para los potenciales inversores. En la línea de negocios hoteleros y turismo, también el perfil turístico de la ciudad, si es un destino cultural, natural, gastronómico, de eventos, si es una combinación de estos tres. Por ejemplo, puede darse también el caso de que sea un destino cultural relacionado con lo gastronómico. Quizás tenga un plato típico, un producto, una materia prima, que es componente de algún plato, de alguna serie de platos típicos de la ciudad, de la zona, y eso es parte de un patrimonio cultural intangible, también eso es importante tenerlo en cuenta. Eventos, ferias, si es una ciudad de ferias, de eventos, de congresos. ¿Qué infraestructura existe en la ciudad? La cantidad de tipos de alojamientos, la conectividad, los servicios turísticos. Ustedes tienen que tener en cuenta que una cosa es un atractivo turístico, una ciudad, o un atractivo turístico, otra cosa es que sea un destino turístico. Un bonito paisaje no alcanza para que eso sea un destino turístico. El destino tiene que ver con convertir una atracción con potencialidad turística en un destino turístico supone toda la infraestructura necesaria, hotelería, comunicaciones, transporte y demás. La demanda potencial, ¿qué tipo de turistas podrían atraer? ¿Hay estacionalidad? Recuerdan que la clase anterior, en nuestra clase presencial, si mal no recuerdo, el 21 de mayo, nosotros hablamos de la estacionalidad puntualmente para algunas ciudades, como Mar del Plata, también alguna referencia al caso de Bariloche. Es muy importante el tema de la estacionalidad en la cuestión del negocio hotelero y turístico en Argentina. En Argentina. Las oportunidades de inversión, hoteles boutique, quizás, cadenas internacionales, experiencias turísticas innovadoras, ver qué mix hay de oportunidades de inversión se pueden presentar. Y las limitaciones, las amenazas, los obstáculos, también en este caso, que tienen que ver con una promoción insuficiente, una falta de servicios, quizás si son ciudades, distintos barrios o áreas de inseguridad, o también puede suceder que la ciudad haya superado ciertas situaciones de crisis extremas vinculadas con la inseguridad, pero que todavía se percibe, hay una imagen, una cierta percepción no por completo acertada, de que la ciudad es una ciudad insegura. Entonces, eso puede ser un problema, ¿no? Porque puede ser un problema que sea insegura y puede ser un problema que haya tenido un pasado de inseguridad y que hoy, a pesar de las mejoras que puede tener en este sentido, todavía sea percibida por los potenciales visitantes o, bueno, incluso por los propios inversores como una ciudad insegura. Bien. Por otro lado, por otro lado, tenemos la línea de gestión de talentos. Esto está asociado también a la carrera que ustedes están estudiando, recursos humanos, ¿no? En cuanto a la gestión de talentos y a la posibilidad de ofrecer negocios o localizar negocios a grupos inversores en nuestras ciudades, cuando hablamos de recursos humanos, de gestión de talento, es muy importante la cuestión demográfica y el capital humano con el que dispone la ciudad, ¿no? El nivel educativo,
la edad promedio, los sectores laborales predominantes. Esos eh, son parámetros que nos permiten captar la realidad y la potencialidad que tiene nuestra ciudad en relación a generar negocios, oportunidades de negocios y de localización de actividades relacionadas con la gestión de talentos y recursos humanos. La oferta formativa, bueno, eso no hace falta ni aclararlo, ¿no? Con cuántas universidades cuenta, qué institutos de formación terciaria, profesional, centros de capacitación, todo lo que tenga que ver con la oferta formativa del nivel superior. También puede ser de nivel medio, porque también los inversores pueden estar atraídos no tanto por el nivel de formación terciaria, también necesiten para algunas actividades más técnicas un nivel secundario, una buena formación secundaria, puede ser importante también en estos casos. No es menor también la cuestión de la retención y atracción de talento. La ciudad retiene a sus profesionales. ¿Qué sectores demandan más talento? Entonces, eso es una punta que ustedes tienen que investigar para ofrecerle a sus clientes, los inversores, a los grupos inversores, respuesta a esta cuestión trascendente que es, bueno, ¿cómo va a ser la ciudad para retener sus recursos humanos calificados y qué otros sectores pueden, o esos mismos sectores, pueden demandar talento y qué condiciones tiene la ciudad para atraer nuevos recursos humanos con un talento, un conocimiento, una capacidad técnica y tecnológica y una experticia necesarias para el desarrollo de esas actividades de los sectores con los cuales van a estar vinculados el grupo inversor. ¿Qué oportunidades de inversión se presentan? Por ejemplo, en el tema de la gestión de talentos y recursos humanos, coworkings, los espacios de coworking, los hubs de innovación, programas de formación, si ya hay consultoras de recursos humanos, en qué condiciones podrían instalarse consultoras de recursos humanos. Eh, y no es menor tampoco aquí la cuestión es una cuestión que no podemos dejar de considerar en cuanto a obstáculos, desafíos, amenazas, este tipo de cuestiones en estas ciudades que nosotros podríamos ofrecer como consultoras en cuanto a la línea de negocios de gestión de talentos y recursos humanos. Los desafíos serían aquí en este caso la fuga de talentos, que haya una potencial fuga de talentos, que nuestros jóvenes, nuestros profesionales, nuestros técnicos busquen un mejor destino individual, familiar, en otras ciudades de la misma Argentina o de la región o de incluso yéndose a otros continentes, ¿no? El tema de la informalidad laboral también conspira contra la gestión de talentos y recursos humanos. En general, las empresas que invierten, las empresas inversoras en estas líneas de negocios buscan que haya un mercado formal. Lo que decimos nosotros en Argentina, la expresión es mercado que esté blanqueada la relación laboral, que no haya mercado negro, que no haya un mercado informal donde la gente no esté registrada, no tenga sus derechos laborales. Y otro desafío es que no haya un nivel de especialización elevado en cuanto a los recursos humanos ya generados en la ciudad. Bueno, yo les decía entonces que es importante que ya a nivel de esta tercera entrega vayamos teniendo en cuenta estos consejos para el contenido, ¿no? Usen ustedes un lenguaje claro, profesional, orientado a inversores. Tengan en cuenta esto entonces para la hora de escribir, redactar. No estén pensando tanto en el profesor, sino en el cliente, en los inversores a los cuales van a dirigirse. Incluyan datos concretos, esto es muy importante, ya algunos equipos lo han hecho en la entrega número 2, en el segundo entregable, estadísticas, ejemplos locales, eso ilustra y es un recurso muy contundente a la hora de ejemplificar, de ilustrar a nuestro cliente, a nuestro inversor. Eviten tecnicismos innecesarios. ¿Qué es esto? Palabras demasiado técnicas, conceptos demasiado técnicos que no comprendan aquellos que no están obligados a comprender porque no tienen un conocimiento
académico, profesional, porque son los inversores, digamos, no son los especialistas. Ustedes acá tienen que ocupar ese rol, y un buen especialista es aquel que es capaz de explicar algo sin apelar a tecnicismos, a palabras muy rebuscadas, que son solamente para iniciados. Eh, en el caso de un informe, un entregable que va dirigido a un cliente, pueden ustedes hacer, usar viñetas o bullets, para facilitarle la lectura, para que quede más ejecutiva la presentación. Es un recurso. Sirve para sintetizar, para que no queden grandes párrafos que hacen menos amigable la lectura. Entonces, en esos casos, es todo lo contrario a un artículo académico. Un artículo académico evita en demasía el uso de eh, viñetas o bullets, ¿no? Los puntitos que ponemos, ¿no? Que pueden ser puntitos, una letra A, B, C o enumerar, ¿no? En este caso, las viñetas es una cuestión formal, me dirán ustedes, bueno, pero no es tan importante, pero sí facilita la lectura. Las viñetas, como vemos aquí en esta misma diapositiva, ¿no? Estos circulitos que están acá en blanco, ¿ven? Una cosa es leerlo así en crudo, y otra cosa, esto va ordenando la lectura, enumera, en columna, ¿no? Y yo les decía en la clase presencial que en este caso no es necesario que incluyan ya la bibliografía. Primero porque no es un artículo académico, donde nosotros tenemos que referir a bibliografía que hemos utilizado para fundamentar nuestras argumentaciones, sino que en este caso, en un informe técnico, no es necesario incorporar bibliografía ni citar autores. Yo en tal caso se las pediría luego, cuando hacen la presentación final, en el informe final, en un apartado, en un anexo, si ustedes recabaron información, lo pueden poner en un anexo que me enviarían a mí ya como docente, no como el informe final, el entregable final que le harán llegar al grupo inversor. ¿Mm? Bueno, yo les decía también en la clase pasada que la clave en todo esto, en el éxito de los entregables, es, y de cualquier trabajo de consultoría, porque más allá de este entregable y de los que hagan sucesivamente hasta el final de la materia, y de los entregables de la propia materia en sí, de todo lo que aquí ustedes están viendo, es importante lo que ustedes se pueden llevar para su vida profesional, ¿no? Y esto se los dejo como un plus valor, que es el arte de redactar un buen pitch, ¿no? Yo les anticipaba un poco esta clase, en la clase pasada, perdón, y lo vamos a recordar en esta, y les voy a dejar un texto en el campus, muy sencillo, unas 2 o 3 páginas, sobre el arte de redactar un buen pitch. Un buen pitch es un enganche, un texto que sirve para enganchar a quien lo está leyendo y comprometerlo con la continuidad de la lectura y que le quede clara la información que uno quiere suministrarle. Entonces decimos que un pitch es mucho más que una presentación, más que un PowerPoint, incluso más que un texto en Word o en PDF. Cuando hablamos de pitch es el arte de comunicar una idea, de impactar, ¿no? Una idea, un proyecto, una propuesta de valor de manera breve, persuasiva y contundente. Yo creo que el término viene del inglés, obviamente, y no lo tengo corroborado esto, pero creo que viene del béisbol, ¿no? Que el pitcher, el que toma la pelota, ¿no? El que agarra la idea, ¿eh? Hay una analogía en el béisbol, cuando batean y hay uno que recibe con un guante. Yo no entiendo nada de béisbol, no es un deporte que realmente me seduzca, pero entiendo que viene de ahí, ¿no? De tomar la idea, ¿no? De tomarla, aprenderla, agarrarla fuertemente, y eso nosotros tenemos que aprender a hacerlo, ejercitarnos, no es algo imposible, ejercitar esa capacidad de comunicar una idea. Ustedes hasta ahora lo están haciendo muy bien, me gusta mucho, porque en las entregas 1 y 2 yo pude captar rápidamente en la mayoría de los equipos ese pitch, ¿no? Ustedes han comunicado muy bien la idea y van por ese camino, ¿no? Entonces, vamos a perfeccionar esto para tener al final del cuatrimestre muy buenas presentaciones y muy buenos entregables finales. El pitch no debe ser una lectura de sus entregables, esto en el caso que ustedes tengan que presentarlo oralmente. Estamos pensando a futuro cuando hagamos la presentación oral, pública,
frente a todo el curso, de cada uno de los trabajos de investigación en esta consultoría simulada de cada equipo, les decía, no debe ser una lectura de sus entregables, sino en el momento en que se transforman de estudiantes que analizan datos a consultores que resuelven problemas. Eso, tienen que tener, ya empezar a entrenar una solvencia profesional, ¿no? Obviamente son estudiantes de las distintas carreras, pero tienen que ir generando ya los comienzos de una experticia, ¿no? Y bueno, en este tipo de materias, además de llevarse los contenidos, también pueden ir ejercitando este arte de comunicar una idea. ¿No? Bueno, entonces aquí tienen una síntesis muy apretada, el arte del pitch en consultoría urbana, ¿no? Que se trata, como les decía, de presentaciones breves, persuasivas, de valor. ¿No? A ustedes, al cliente le tienen que llegar en cada entregable con alguna propuesta de valor. Tiene que sentir el cliente, el inversor, estos grupos inversores que ustedes en cada avance que van haciendo en los entregables le van entregando algo que tiene un valor superior a la entrega previa. ¿No? Tienen que captar en cada entregable la atención del cliente con datos, con preguntas provocadoras, con respuestas al acorde a esas preguntas que ustedes se van formulando. El problema, acá hay una cuestión interesante también, porque se le pueden presentar al cliente problemas, ¿no? De financiamiento, de la propia infraestructura con la que puede contar el grupo inversor, las barreras culturales, una cantidad de problemas. Acá yo intenté sintetizar de una manera contundente qué es lo que le duele al cliente, ¿no? Vieron que a veces nosotros coloquialmente utilizamos la expresión, ¿qué te duele a vos? ¿No? Como diciendo, ¿por qué estás tan molesto? O ¿qué es lo que te intriga? ¿No? ¿Qué te está doliendo? Bueno, eso nos permitiría identificar una necesidad clave, en ese malestar, digamos, no un malestar, ¿no? Sino como una inquietud que puede tener nuestro cliente que puede perjudicar la decisión final de invertir. Uno tiene que ser muy hábil como consultor, identificar esa necesidad. Ustedes imaginariamente pueden, en este juego de roles, donde hay un cliente imaginario, proponer quizás un problema que ustedes imaginan que puede tener ese cliente, ¿no? Ese sería el pain point, se llama, ¿no? En términos de consultoría. Y obviamente, si hay un problema, hay que ofrecer una solución. El proyecto entonces tiene que tener una respuesta lógica y, diría yo, brillante o esclarecedora, y explicar el beneficio de resolver un problema en determinadas circunstancias. Después, ¿qué es la diferenciación? ¿Por qué nosotros? Siempre tiene que quedar en claro, cuando ustedes trabajan en consultoría, y en cualquier actividad profesional, en las carreras que ustedes están desarrollando, tienen que demostrar lo que se llama el sesgo consultivo, la capacidad que ustedes tienen en cuanto a profesionales para resolver esa cuestión, para resolver esa cuestión, para ofrecer un conjunto de soluciones que hacen que nuestro trabajo sea único y que va a justificar que nos elijan a nosotros como consultores y no a otra empresa consultora. Entonces, el por qué nosotros, why us. Y el llamado a la acción. Tiene que ser, digamos, ustedes tienen que, en algún punto, además de las recomendaciones, empezarles a sugerir a los inversores que dejen de tener una actitud pasiva respecto a lo que van a hacer con la inversión. Obviamente yo ya les aclaré eso, que siempre es el inversor, en última instancia, el que decide lo que va a hacer, si lo invierte o no. Pero ustedes como consultores tienen que hacer un llamado a la acción en algún momento, sobre todo en los últimos entregables, lo vamos a ver con más detalle esto, y cómo ustedes van generando como una especie de autorización que tiene que hacer el propio inversor para abordar el siguiente paso, ¿no? Y que a ustedes les dé cabida, para que sigan generando información, procesando data y generando información en torno a las áreas potenciales, a los negocios potenciales que podrían hacer en esas ciudades y las potencialidades que tienen esas ciudades para los negocios que podrían desarrollar, ¿no? Entonces, hay que empezando a trabajar el cliente
ya en las etapas previas de la elaboración del informe de los entregables o del entregable final para que el cliente se decida a hacer esa inversión, porque eso sería un logro muy importante para ustedes como consultora. ¿Mm? Bien. Entonces, en conclusión, no se trata de contar todo lo investigado, ustedes van a investigar, o sea, un trabajo de consultoría de este tipo, si bien no es una investigación académica, sí hay investigación, ustedes no tienen que contar todo lo investigado, ¿no? Sino de resumir lo más relevante para un inversor. Siempre ustedes tienen que ejercitar esa capacidad de síntesis, de síntesis, eh, de sintetizar la información relevante, ¿sí? Y ofrecérsela al potencial inversor. El cliente, que sería el potencial inversor, ¿no? Piensen siempre como consultores y háganse esta pregunta. ¿Qué necesita saber alguien que quiera apostar por esta ciudad? ¿Qué necesita saber alguien que quiera apostar por esta ciudad? Eso es lo importante. ¿Mm? Ustedes imaginen la información que tienen que generar para que alguien, ¿mm?, tenga la información suficiente para apostar, para invertir en la ciudad o en las ciudades que ustedes están ofreciendo. ¿Mm? Bien, entonces, veamos esto. Les decía yo en la clase pasada que es muy importante, que es una tarea fundamental para una consultora, una empresa consultora y un conjunto de consultores dentro de esa empresa, como es el caso que ustedes están simulando, tener en cuenta las diferencias culturales. Las diferencias culturales. Y más, obviamente, en el caso que ustedes están estudiando, donde los inversores son extranjeros. ¿Mm? Y donde hay casos de extranjeros que son más afines quizás, o suponemos más afines a las costumbres culturales en general y a la cultura de negociación que nosotros tenemos como argentinos, como sudamericanos, como latinos, ¿no? Pero esto siempre hay que tenerlo muy presente, porque puede ser la causa de la frustración de nuestro trabajo como consultores, como asesores, como expertos, y también puede ser la causa de frustración para el grupo inversor que quiere invertir en estas ciudades y una frustración para las propias ciudades, porque hay barreras culturales que no permiten comprender nuestro trabajo como consultores, las decisiones que tienen que tomar finalmente los inversores a partir de nuestros consejos, de nuestra asesoría, y quizás incluso hasta la misma ciudad, eh, con respecto a los inversores, no comprende esas diferencias culturales. Y bueno, acá entonces hay que tener en cuenta, como decimos aquí, que toda actividad de consultoría profesional supone un factor implícito, algo que está ahí, que no lo vemos, que no está explicitado, pero que está presente. Conocer y respetar las diferencias culturales que se presentan entre contratantes y contratados. Se deben tener en una cuestión así muy básica, muy primaria, en primer lugar, las reglas de cortesía y etiqueta para dirigirse a una persona que tiene costumbres diferentes a las nuestras. Yo les decía sobre el final de la otra clase, la presencial, que, por ejemplo, los cataríes, o en general muchos de los grupos inversores de los países árabes musulmanes, son personas que tienen responsabilidades en el grupo inversor, pero también son funcionarios políticos, son jeques, miren los famosos jeques de Qatar, de Emiratos Árabes, o sea, tienen responsabilidades de gobierno y a su vez son los representantes de grupos grupos económicos. Entonces, uno se tiene que dirigir como si fuera un mandatario, ¿no? Uno a un primer ministro, a un presidente, a un secretario, a un ministro de algún área, uno se tiene que dirigir con reglas de cortesía y de protocolo. Así que eso hay que tenerlo en cuenta también. Les decía, el protocolo no es una cuestión de buenas maneras aristocráticas, es una cuestión de eficiencia estratégica. No tenemos que guardar las reglas de protocolo porque tenemos que ser
demostrar que somos de un nivel superior, aristócratas. No, no, es una cuestión de eficiencia estratégica para el trabajo de consultoría. Un consultor que ignora el protocolo está enviando una señal de que no le importa el entorno de su cliente. ¿Mm? Es como decir, bueno, vos sos catarí, me importa un bledo que seas catarí, yo te voy a tratar como nos tratamos nosotros aquí, ¿no? Entre los pibes de Lanús, ¿no? Eh, así nomás, ¿no? Te doy una palmada, te saludo de cualquier forma, no tomo en cuenta algo que vimos en la clase pasada. ¿Te acuerdas que les comenté que en Argentina es muy común, nos presentan a alguien y le damos un beso, sea hombre o mujer? ¿Mm? Bueno, eso es muy exclusivo de Argentina, muy exclusivo de Argentina. Yo ahí hasta incluso si cruzan a Uruguay, que somos quizás la nación con que menos diferencias a nivel de pueblos tenemos, de costumbres, de normas, de códigos, a pesar de que tenemos algunas diferencias, pero incluso hasta gente que no es ni argentina ni uruguaya, le cuesta reconocer las diferencias que hay entre argentinos y uruguayos. Pero bueno, hay diferencias culturales, ¿eh? Entonces, imagínense ustedes que cuántas diferencias culturales habrá en el trato cotidiano, en las cuestiones de fondo, de protocolo, de etiqueta, de roles sociales, con países que tienen culturas tan diferentes, por ejemplo, países musulmanes del sudeste asiático, países europeos. No es lo mismo un país del Mediterráneo, España, Portugal, Grecia, lo mismo Francia, que son latinos, respecto a los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suecia. Las diferencias que hay entre Finlandia y los propios países nórdicos. Todas esas diferencias son muy importantes a la hora de asesorar y son muy importantes a tener en cuenta como fundamento de esta eficiencia estratégica que tiene que tener el trabajo de consultores. Entonces, eh, aquí tienen una síntesis gráfica de, por ejemplo, en el caso de Qatar, yo tengo un documento que se los voy a compartir sobre protocolo y jerarquía, comunicación y cortesía, factores culturales generales, construcción de confianza. O sea, en una negociación, cuando uno establece una negociación y es parte de un trabajo de consultoría con un contratante de una cultura ajena, también tiene que generar normas de respeto y de generación de confianza. Uno va a generar una confianza y estos factores culturales, cuando uno los conoce, ayudan mucho en ese proceso de generación de confianza. Eh, bueno, hay algunos documentos que les voy a dejar ahí en el campus. Va a haber algunos en particular también sobre cuestiones más generales. Tengo un documento específico de Qatar que utilizamos para el cuatrimestre pasado. Sé que hay algunos grupos que están trabajando con Qatar. Después hay uno más general que habla sobre las cuestiones, las diferencias culturales que hay respecto a otros países de otros continentes. Y les voy a dejar ese documento para que ustedes tengan, y esto también les va a servir más allá de esta materia. Por ejemplo, los que estudian comercio internacional seguramente lo van a recuperar en alguna otra materia, o en varias materias mucho más adelante en la carrera, o para los que estudian administración hotelera y turismo, ni que hablar. Y también para recursos humanos. Sí, es transversal, ¿no? Es transversal. Bueno, y para economía del desarrollo, los factores culturales son clave para comprender por qué algunos países se desarrollan y otros no. Así que abarcan transversalmente a todas las carreras que ustedes están estudiando. Bueno, ahí va a haber un manual de protocolo de consultor global, los van a tener todo esto no quizás con ese nombre, me parece que se lo voy a cambiar, pero van a encontrar todo ese material disponible ahí en el campus. Y bueno, hasta aquí llegamos. Contamos en el Día de la Patria, 25 de mayo. Les deseo, bueno, lo que queda del fin de semana, que este fin de semana largo, y que tengan un feliz Día de la Patria, ¿no? De esta manera terminamos la clase de hoy. Hasta la próxima.